Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El cielo de Lisera tenía un tono imposible de describir con palabras humanas. 3 lunas rosadas cruzaban el horizonte, y cada una dejaba un velo de luz que parecía latir con vida propia. Daniel caminaba entre los muros pulidos del palacio de Orós, fascinado y a la vez completamente fuera de lugar. Como técnico humano invitado por razones diplomáticas, su tarea era sencilla: verificar que el sistema holográfico de votación ceremonial funcionara correctamente para el día del vínculo real. La ceremonia, celebrada una vez cada ciclo de lunas, servía para unir a las guerreras más poderosas de Lisera con los elegidos por el oráculo de energía. Una inteligencia viva, antigua y misteriosa, capaz de elegir parejas que trascendían lógica y biología. Nadie entendía su mecanismo. Solo se sabía una cosa: cuando decía un nombre, era sagrado. Daniel trabajaba junto a la consola principal mientras las sacerdotisas entonaban cantos en un idioma que solo los traductores internos podían seguir. Revisaba líneas de código, asegurándose de que no hubiera errores, sin saber que algo lo observaba desde el corazón mismo del oráculo. La urna ceremonial comenzó a girar. Pequeñas partículas de luz flotaban en el aire, formando una esfera en rotación. Las sacerdotisas colocaron sus manos sobre los cristales sagrados y una a una las parejas fueron anunciadas. Aplausos, reverencias, cánticos. Hasta que ocurrió. La urna se detuvo. Las luces se apagaron por un breve instante. Luego, una voz, no humana ni alienígena, sino algo que vibraba directamente en la mente, pronunció un solo nombre: Daniel Herrera. El silencio fue absoluto. Las sacerdotisas intercambiaron miradas. Un anciano cayó de rodillas. Una de las guerreras, la más imponente entre todas, levantó la cabeza lentamente desde su posición de meditación. Sus ojos plateados brillaban con intensidad. «Ese nombre», murmuró una sacerdotisa. Daniel, sin comprender del todo, se quedó congelado. «¿Qué? ¿Yo?» Una guardia lo tomó del brazo con fuerza inesperada. «El oráculo ha hablado. Ven». Lo llevaron hasta el altar, entre miradas cargadas de asombro, confusión y algo más: miedo. Frente a él, envuelta en una túnica ceremonial negra y dorada, estaba ella. La guerrera que había levantado la vista. Su rostro tenía la belleza de una tormenta perfecta. El cabello recogido en una trenza de acero líquido, y la expresión de quien no esperaba nada, y de pronto lo había encontrado todo. «Mi nombre es Karila de Balseran», dijo con voz cortante, firme. «Soy la novia elegida. Tú eres mi consorte». Daniel no sabía qué responder. Su corazón latía como si fuera a romperle el pecho. «Debe haber un error», alcanzó a decir, pero nadie lo escuchó. Las campanas sagradas habían comenzado a sonar. Y en lo alto, sobre todos ellos, el oráculo brillaba intensamente, como si observara con satisfacción lo que acababa de unir. En ese instante, entre sonidos celestiales y murmullos rotos, Daniel supo que su vida ya no le pertenecía. Y Karila, mirándolo con una mezcla de desafío y reconocimiento, supo algo aún más inquietante. Ese humano no había sido elegido al azar. El altar ceremonial se había vaciado, pero el eco del anuncio aún flotaba en el aire como un perfume pesado. Todos se habían retirado. Todos, excepto ellos dos. Daniel estaba sentado al borde de una fuente cristalina en los jardines internos del palacio, con la mirada perdida entre árboles que respiraban un vapor azul. No lograba entender nada. No sabía cómo su nombre había terminado en la urna, ni por qué el oráculo lo había pronunciado con esa fuerza inapelable. Ni siquiera sabía si aquello era una bendición o una sentencia. Escuchó los pasos antes de verla. Pasos seguros, sin prisa. Karila se detuvo a pocos metros de él, con los brazos cruzados y la expresión de piedra. Llevaba una túnica ligera, sin los ornamentos dorados de la ceremonia. Su cabello suelto caía en ondas oscuras sobre los hombros, como si también él hubiera sido liberado de su deber. «No sonríes», dijo Daniel, sin pensar demasiado. Karila ladeó la cabeza. «No es una unión que esperaba», respondió, sin emoción en la voz. «No hay motivo para sonreír. Tampoco lo esperaba yo». Se hizo un silencio espeso. Ella lo miraba con intensidad,
como si lo analizara, como si quisiera encontrar una grieta, un defecto, una razón para rechazarlo. Pero no encontraba nada que pudiera invalidar lo que ya estaba sellado. Hay quienes piensan que esto fue manipulado, dijo finalmente ella. Que tú, un humano, encontraste una forma de corromper al oráculo. Daniel se levantó, molesto por primera vez. ¿En serio crees que vine a un planeta extranjero, donde ni siquiera entiendo sus reglas, solo para meter mi nombre en una urna mágica? ¿Para casarme contigo sin saber quién eres? Sus palabras resonaron con más fuerza de la que planeó. Pero ella no se ofendió. Solo entrecerró los ojos. Podrías haberlo hecho, murmuró. Los humanos han hecho cosas peores por mucho menos. El viento se llevó la última sílaba. Ella se giró para marcharse, pero se detuvo. Aún así, el vínculo está hecho. El oráculo no se equivoca. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer ahora? Preguntó él con voz más suave. Ella no respondió. Simplemente caminó hasta una puerta de piedra cubierta de enredaderas vivas. Cuando ésta se abrió, reveló una cámara circular, iluminada por cristales flotantes. En su centro, 2 camas ceremoniales, separadas por una pared de seda translúcida. Esta es la cámara del primer descanso, explicó. Según la tradición, debemos dormir aquí esta noche. Compartir espacio. Respirar el mismo aire. Daniel la miró. Por un instante pensó en rechazar la idea, en escapar de todo aquello. Pero cuando entró en la cámara, algo lo detuvo. No fue el lugar. Fue ella. No como guerrera, no como figura sagrada, sino como mujer. Había tristeza en sus ojos. Una herida que no conocía. ¿Te quitaron a alguien?, preguntó en voz baja, ya junto a su cama. Carila se quedó de pie, sin moverse. No. Pero una vez, tuve una promesa. Una que ya no puede cumplirse. Y ahora tienes a un desconocido como esposo. Ella se sentó, por fin. La seda tembló entre ellos. No te odio, Daniel. Pero no te entiendo. No sé por qué el oráculo te eligió. No siento lo que se supone que debería sentir. Tal vez, porque aún no hemos empezado a conocernos. La respiración de ella se volvió más lenta. No dijo nada más. Apagó los cristales con un gesto. La oscuridad los envolvió. Y en medio de ese silencio denso, entre 2 camas separadas por una seda que parecía más gruesa que el acero, Daniel escuchó un susurro apagado. Te protegí antes de conocerte. Y luego, solo el sonido del viento entre las ramas. Pero él no pudo dormir. Porque algo, dentro de él, empezaba a despertar. Los días siguientes transcurrieron en un estado constante de confusión y vigilancia. Daniel ya no era solo el técnico humano invitado para verificar sistemas, ahora era el consorte elegido por el oráculo. Y eso lo colocaba en el centro de todas las miradas, y no todas eran amables. El palacio, antes brillante y acogedor, ahora parecía una trampa dorada. Cada rincón ocultaba secretos. Cada pasillo, voces que callaban al verlo pasar. Lo saludaban con sonrisas forzadas, con una reverencia superficial que no podía ocultar el desprecio tras los ojos. Era un intruso en un juego que no comprendía. Y Carila, aunque lo había aceptado en presencia de los ancianos y las sacerdotisas, seguía siendo un misterio. No lo rechazaba, pero tampoco lo buscaba. Parecía atrapada entre su deber y su desconcierto. Solo en las noches compartidas en la cámara ceremonial, separados por aquella fina cortina de seda, se acercaban más de lo que podían admitir. Las palabras eran pocas, pero cargadas de algo creciente. Una tensión que se sentía viva, palpitante. Una noche, mientras regresaba de la biblioteca de cristal donde había intentado entender más sobre el oráculo y sus profecías, Daniel notó una figura deslizándose entre las columnas tras él. Fingió no haber visto nada, pero sus pasos se aceleraron. Entró en un jardín interno, oscuro y cubierto por una bruma suave, casi luminosa. Allí, entre estatuas olvidadas y árboles de savia plateada, la niebla parecía susurrar. Y no era una metáfora. Una voz llegó a sus oídos, sin dirección clara. No deberías estar aquí. No debiste haber sido elegido. Daniel giró en seco. Nada.
¿Quién está ahí? Solo el viento respondió, moviendo las hojas con un crujido inquietante. Esto es una advertencia, dijo la voz, más baja, más cerca. Si permaneces al lado de ella, morirás. Si la amas, la condenas. Una sombra cruzó entre los árboles. Daniel corrió tras ella, pero tropezó y cayó. Cuando alzó la vista, lo rodeaban figuras encapuchadas, altas, vestidas con capas de energía negra. Pero antes de que pudiera gritar, una luz cegadora estalló. Carila. Entró como una tormenta, con sus espadas gemelas desprendiendo relámpagos azulados. Sus movimientos eran precisos, mortales, inhumanos. En cuestión de segundos, los encapuchados desaparecieron como humo, desintegrados por su furia. Solo uno alcanzó a decir algo antes de desvanecerse. El oráculo se corrompió. El humano no debe existir aquí. El jardín quedó en silencio, iluminado por la respiración agitada de Carila. ¿Estás herido? Preguntó sin mirarlo, con la voz tensa. No, estoy bien. Creo. ¿Por qué saliste solo? Daniel se levantó lentamente. No respondió enseguida. Necesitaba respuestas. Carila guardó sus armas y lo miró por primera vez esa noche con una mezcla de furia y miedo. Si vuelves a alejarte sin mí, te encerraré en una cámara sin puertas. ¿Entiendes? Él la miró sorprendido, pero también agradecido. ¿Por qué te importa? Carila bajó la mirada un instante. Luego se acercó, más de lo que había hecho nunca. Porque aunque no te haya elegido, ahora eres mi vínculo. Y si alguien intenta dañarte, me encontrará a mí primero. Daniel tragó saliva. Ella estaba a solo centímetros. Podía sentir su calor, su fuerza, su rabia y algo más. Algo oculto bajo su capa de guerrera indomable. Yo también quiero protegerte, dijo él, casi sin pensar. No sé cómo, pero no estoy aquí para esconderme detrás de ti. Carila lo observó en silencio. Luego, sus labios se curvaron, apenas. No fue una sonrisa. Fue el eco lejano de una. Entonces aprende rápido, humano. Porque no hay tiempo para lentitudes. Y juntos, bajo la niebla que aún susurraba secretos, se marcharon del jardín. Ya no eran solo un vínculo ceremonial. Algo más profundo comenzaba a nacer. Algo que pronto sería puesto a prueba. El sol de Lisera caía con furia sobre las dunas del desierto de ZHYR, donde solo los fuertes se atrevían a entrenar. Carila caminaba al frente, vestida con un traje de combate flexible, adaptado a su silueta poderosa, el cabello trenzado hacia atrás como en los tiempos de guerra. Daniel la seguía, sudando, con los músculos tensos por el calor y por lo que sabía que se avecinaba. ¿Estás segura de que esto es necesario? Preguntó mientras descendía por una duna blanda. Carila no miró atrás. No puedo tener un vínculo que se rompe con el primer golpe. Si no puedes pelear conmigo, no podrás pelear a mi lado cuando llegue el verdadero peligro. ¿No bastó lo que pasó en el jardín? Casi me matan y tú apareciste como una diosa de la guerra. Eso ya fue una prueba, ¿no? No. Eso fue instinto. Ahora necesito ver tu voluntad. La arena quemaba, pero los ojos de ella lo hacían más. Llegaron a una explanada natural entre dos colinas rojizas. A un lado estaban alineadas 4 figuras metálicas, simuladores de combate, programados para imitar a los guerreros del pasado. Al otro lado, una lanza ceremonial esperaba sobre una piedra. Carila se giró hacia él. Toma la lanza. Ataca. Daniel dudó. No era un guerrero, nunca lo había sido. Pero algo dentro de él no quería fallarle. No a ella. Tomó la lanza y se lanzó contra el primer simulador. El golpe fue torpe, mal dirigido. El metal de la figura rebotó su ataque con facilidad, derribándolo con un empujón seco. Carila no intervino. Daniel se levantó, con el rostro cubierto de sudor y arena. Esta vez, cuando arremetió, lo hizo con más rabia. Cayó de nuevo. Y otra vez. Y otra. En el cuarto intento, sus músculos temblaban. El brazo le dolía. No puedo, dijo al fin, jadeando. Esto no es para mí. Ella se acercó despacio. Lo miró,
tendido sobre la arena, derrotado. Entonces dime, ¿qué harás cuando quieran separarnos de nuevo? Cuando mi pueblo me obligue a elegir entre ti o mi deber. Daniel apretó los dientes. Sus ojos ardían. No dejaré que nadie nos separe, dijo con voz baja, pero firme. Karila se agachó frente a él. Había algo diferente en su mirada. Entonces lucha. No con la lanza. Con el corazón. Él la miró. Estaban tan cerca que podía oler su piel, sentir su respiración. Y en ese instante, sin pensarlo, sin planearlo, sin que el protocolo dijera nada, la besó. No fue un beso lento. Fue violento, como una grieta en el universo. Ella no lo rechazó. Lo sostuvo por la nuca y respondió con una pasión que no pertenecía al mundo ritual ni al deber. Era pura. Instintiva. Necesaria. Cuando se separaron, ambos respiraban como si hubieran corrido una guerra. ¿Qué fue eso?, preguntó él, apenas consciente de lo que acababa de pasar. Karila lo miró con una mezcla de asombro y deseo. Una elección. Entonces las alarmas sonaron. Un zumbido agudo, antiguo, surgió del brazalete que llevaba ella. Su rostro se endureció al instante. Nos han localizado. Daniel se puso de pie de un salto. ¿Quiénes? Karila desenfundó sus espadas. La arena tembló. El alto general. Ha enviado tropas. No quieren que volvamos vivos. ¿Por qué ahora? Porque el beso selló lo que temían. Daniel no entendía del todo, pero no necesitaba hacerlo. Solo sabía una cosa, ya no iba a huir. Karila extendió una de sus espadas hacia él. ¿Estás listo para pelear conmigo, humano? Él la tomó sin dudar. No soy guerrero, pero soy tuyo. Y nadie va a quitármelo. Los cielos comenzaron a oscurecerse mientras las naves enemigas descendían como bestias hambrientas. En el corazón del desierto, rodeados de fuego y arena, el vínculo se hizo acero. Y por primera vez, Daniel y Karila no eran solo vínculo. Eran fuerza. Las naves enemigas descendieron como cuchillas negras atravesando el cielo dorado de Lisera. No hubo advertencias ni palabras. Solo el rugido de los motores y el zumbido de armas cargándose. Las arenas del desierto de ZHYR temblaron, anunciando que lo que venía no era solo un intento de arresto, sino una ejecución encubierta. Karila lo comprendió al instante. No estaban allí para separarlos. Estaban allí para borrar toda evidencia de que el oráculo había elegido a un humano. Daniel apenas alcanzó a cubrirse cuando una ráfaga de plasma estalló donde antes habían estado sus huellas. Karila se lanzó sobre él, lo empujó tras una roca y sacó una esfera oscura de su cinturón. Al activarla, un escudo translúcido surgió a su alrededor. «Tienes 5 segundos para prepararte», dijo, con la mirada afilada como cuchillas. «¿Prepararme para qué?» «Para correr como si tu vida dependiera de ello». «Porque lo hace». La esfera colapsó con un estallido eléctrico y Karila salió primero, girando en el aire y arrojando una de sus espadas contra el enemigo. Daniel vio cómo la hoja trazaba un arco de luz azul y derribaba a 2 soldados antes de regresar a su mano como si respondiera a un llamado invisible. Corrieron juntos hacia una antigua grieta en las rocas, mientras el fuego llovía detrás de ellos. Las explosiones reventaban el suelo, levantando columnas de polvo y vidrio fundido. Daniel no sabía de dónde sacaba fuerzas. Solo sabía que debía seguirla. Que no podía quedarse atrás. Entraron en una caverna estrecha. Karila colocó un sello magnético sobre la entrada y el acceso se cerró con una vibración metálica. Por unos segundos, todo quedó en silencio, interrumpido solo por su respiración agitada. «Estamos atrapados», dijo él, intentando recuperar el aliento. «No. Estamos cerca de una salida», respondió ella, mientras abría un compartimiento oculto en la roca. «Una nave ceremonial está oculta bajo estas arenas. Fue mi plan de escape, por si alguna vez decidía abandonar este mundo». Daniel la miró, sorprendido. «¿Ya lo habías pensado?» Karila no respondió enseguida. Solo lo miró a los ojos con una expresión distinta. Menos fría. Más humana. «Siempre supe que mi destino no sería aquí. Pero no imaginé que mi razón sería tú».
El silencio entre ellos se volvió denso, cargado de una tensión que iba más allá del peligro que los rodeaba. Daniel quiso decir algo, pero Karila ya había activado el mecanismo. La pared de roca se abrió y una pequeña nave, negra y elegante, emergió de las profundidades como un animal dormido. Subieron rápidamente. Karila tomó los controles y, sin pedir permiso, despegó con un salto brutal. Las naves del Alto General los detectaron al instante y se lanzaron en persecución. Láseres y proyectiles los rodeaban, trazando líneas rojas en el cielo. Daniel se sentó junto a ella, aferrado al asiento. ¿Puedes evadirlos? No por mucho tiempo. No sin ayuda. ¿Y si te ayudo? Karila lo miró. Su mano temblaba. No de miedo, sino de contención. Él notó ese detalle. Algo en ella se estaba rompiendo. O liberando. Tócame, dijo ella de pronto, como si la idea acabara de surgirle desde lo más profundo. ¿Qué? Solo hazlo. Daniel puso su mano sobre la de ella. Al instante, el panel de la nave brilló con más fuerza, y los controles respondieron con mayor sensibilidad. La energía de su vínculo amplificaba la tecnología sagrada. Ella lo miró sorprendida. Nos están reconociendo como uno solo. Entonces sigue volando. Estamos juntos. Y volaron. A través de tormentas eléctricas, entre naves que explotaban en llamas doradas. Karila pilotaba con una precisión imposible, y Daniel canalizaba su energía con ella, sin saber cómo lo hacía, solo sabiendo que debía hacerlo. Finalmente, rompieron el último bloqueo y atravesaron la atmósfera. El espacio se abrió ante ellos como un océano infinito. Karila activó el salto. La nave tembló. Las estrellas se distorsionaron. Y entonces, solo hubo silencio. En el interior, iluminados por la tenue luz azul de la cabina, los dos permanecieron sentados, aún con las manos unidas. Respiraban al unísono. Daniel se giró hacia ella. Quiso hablar, pero Karila se inclinó y lo besó. Esta vez, sin rabia. Sin urgencia. Solo con deseo. Con conexión. ¿Y ahora? Susurró él cuando se separaron. Ahora ya no huyes conmigo, respondió ella. Ahora luchas conmigo. Y el vínculo, antes incierto, ahora ardía como una promesa sagrada entre ellos. Una promesa que el universo pronto pondría a prueba. La nave ceremonial atravesó los anillos de MHYR con la elegancia de una hoja cayendo entre el fuego. Más allá del sistema liseriano, entre los planetas prohibidos y las ruinas de antiguas civilizaciones, estaba su destino final, la fortaleza de los olvidados. Un lugar del que nadie hablaba abiertamente. Un santuario para los que habían desafiado las leyes sagradas y sobrevivido. Cuando la nave descendió, un ejército de exiliados ya los esperaba. Algunos llevaban armaduras desgastadas, otros túnicas deshilachadas, pero todos tenían los ojos llenos de determinación. Habían oído la señal. La unión entre la guerrera más temida de Lysera y un humano elegido por el oráculo no era un rumor. Era una llama encendida en medio de la oscuridad. Karila emergió de la nave con la cabeza en alto. Daniel a su lado, sin armadura ni título, pero con una fuerza que nadie le pudo negar. Hoy no luchamos por planetas, dijo Karila, elevando su voz para que todos la oyeran. Hoy luchamos por el derecho a elegir. Por el amor que no sigue normas. Por los vínculos que nacen sin permiso. Los exiliados rugieron. Era el grito de los libres. El grito de los que no aceptaban un destino escrito por otros. La batalla comenzó al amanecer. El Alto General llegó con toda la fuerza del concilio liseriano. Naves de guerra, legiones de soldados, cazadores de sombras. Pero no esperaban encontrar resistencia. No esperaban que el amor se convirtiera en un ejército. Karila lideró la carga. Sus espadas danzaban entre enemigos como rayos vivos. Daniel, armado con una lanza forjada en la misma fortaleza, peleaba sin técnica, pero con fuego en el alma. Cada vez que uno caía, otro se levantaba a su lado. No había rendición. No había miedo. Durante horas, el cielo fue rojo. Las naves ardieron como estrellas muertas. Y cuando todo parecía perdido, Daniel y Karila llegaron al núcleo del frente enemigo.
frente a frente con el alto general. «Has traído vergüenza a nuestro linaje», gruñó el general, apuntando su arma hacia Karila. «Te borraré para restaurar el orden». Karila no se movió. Fue Daniel quien dio el paso adelante. Ella no está sola. Nunca lo estuvo. El disparo fue rápido. Pero Daniel lo desvió con la lanza, que brilló al contacto como si un rayo lo protegiera. El impacto del choque derribó a todos los presentes. Cuando el polvo se asentó, el general yacía inconsciente, vencido no por la fuerza bruta, sino por el poder del vínculo que había subestimado. El resto de los soldados, al ver al general derrotado, bajaron sus armas. No por miedo, por respeto, por reconocimiento. La guerra terminó con un solo beso. Karila abrazó a Daniel frente a todos. Sus labios se encontraron sin palabras, sin protocolo. Y el oráculo, oculto en los cielos más allá de toda vista, vibró con una energía suave. Como si aprobara. Pasaron semanas. El concilio fue disuelto. Se estableció una nueva alianza entre humanos y liserianos. Las antiguas leyes fueron revisadas, y los vínculos elegidos por el corazón se convirtieron en parte de la nueva cultura. El amor ya no era un delito. Era una fuerza sagrada. Karila y Daniel regresaron a Lysera, no como fugitivos, sino como símbolo de un renacimiento. Se les ofreció el trono ceremonial, pero lo rechazaron. Prefirieron construir su hogar en los acantilados del sur, donde el mar cantaba su historia cada noche. Allí vivieron. Allí crecieron. Juntos. Sin amenazas, sin jaulas. Solo ellos. Dos almas que el universo había unido cuando nadie lo esperaba. Y cada vez que el cielo mostraba las 3 lunas alineadas, Daniel la abrazaba y le decía al oído: «No fui elegido por accidente. Fui elegido por ti». Karila, sonriendo como nunca antes, respondía: «Y yo, por amor». Fin.